Bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy nos metemos de lleno con unos mandatos divinos, bueno, francamente complejos, del Antiguo Testamento. Hola. Sí, temas que siempre generan, debate. Exacto. Vamos a centrarnos en los que hablan de guerra y destrucción de pueblos, sobre todo en Deuteronomio y Josué. Ajá. La idea es intentar, comprender la lógica interna que presentan estos textos, especialmente esa orden de aniquilación total para ciertas naciones cananeas. A ver, vamos a desgranar esto. Pues sí. Y yo creo que para empezar es fundamental entender un concepto clave. El erem. El Erem, ¿vale? Es un término hebreo. Se suele traducir como algo prohibido, consagrado, o en estos contextos de guerra que mencionas, pues dedicado a la aniquilación. Dedicado a la aniquilación. Suena fuerte. Pues implicaba poner a personas, a veces objetos, bajo el dominio exclusivo de Dios, lo que a menudo significaba su destrucción total. Y ahí ya de entrada, como que choca algo, ¿no? Porque si miramos Deuteronomio 20, parece que hay una doble vara de medir. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, por un lado dice de ofrecer paz a ciudades lejanas, pero luego con las naciones cananeas cercanas ordena aplicar el Erem, o sea, la destrucción completa. ¿Por qué esa diferencia tan radical? Pues mira, la explicación que da el propio texto es la de un juicio divino. Se presenta así. Un juicio. Sí, un juicio divino contra esas naciones cananeas. Se describe como una medida drástica, sí, pero tanto punitiva como preventiva, Preventiva, ¿contra qué? contra lo que el texto describe como una idolatría muy arraigada, muy profunda y contagiosa en esas culturas. Ah, vale. Para evitar el contagio a Israel, digamos. Exacto. Lo fascinante, lo explícito, es el objetivo que se marca en Deuteronomio 20, versículo 18. Impedir que Israel aprenda esas prácticas que el texto llama abominables, sacrificios a otros dioses, culto a ídolos, prácticas que según el texto pondrían en peligro la relación de pacto de Israel con Dios. Entiendo. Como una especie de cuarentena espiritual extrema. Podría verse así, sí, o como una cirugía radical para evitar que esa inflexión idolátrica se extendiera a Israel. Una cirugía que, y esto es curioso, el propio texto contempla aplicar dentro de casa. Ahí vas a Deuteronomio 13, ¿verdad? Exacto. Ahí se describe un mandato de Erem muy parecido pero contra una ciudad israelita. Si caía en apostasía, en abandonar a Dios. Eso cambia bastante la perspectiva, ¿no? Totalmente. Es una aclaración que a menudo se pasa por alto, pero es crucial en la narrativa bíblica. ¿En qué sentido? Pues en que sugiere que el criterio para este juicio tan severo, según esta visión, no era la raza o la nacionalidad. No era algo étnico, no. Era un juicio, llamémoslo teocrático, basado en la conducta. La rebelión activa y persistente contra la soberanía de Dios, sobre todo a través de la idolatría. El mismo rasero, la misma medida, se aplicaba al propio pueblo elegido si se desviaba de forma grave. Vale, eso es importante. Sí, y esto a veces se enmarca en una visión más amplia, ¿sabes? Como un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Desde esa perspectiva teológica, la neutralidad no es una opción. O estás con Dios, que representa la vida, o estás en contra, lo que lleva a la destrucción, a la muerte. El Erem sería una manifestación extrema de esa dicotomía, en un momento histórico muy concreto. Entendido. Entonces, volviendo al erem en sí, como concepto, esa consagración irrevocable a Dios que, en la práctica que describen estos textos militares, solía acabar en destrucción. Eso es. Pero hay matices importantes que los propios textos señalan. A ver, se presenta siempre como una acción bajo estricto control divino. No era una carta blanca para la violencia porque sí. Limitado. Muy limitado. Según los textos, a un periodo específico, que es la conquista inicial de Canaán, a un área geográfica concreta, la antigua Canaán, y, muy importante, dirigido contra pueblos que se describen como constantemente rebeldes y que no mostraban arrepentimiento ante advertencias previas. No se presenta como algo arbitrario. Vale, no arbitrario, sino un juicio teocrático muy específico y acotado. Esa es la idea que transmite el texto. Pero incluso con esas órdenes tan generales, los propios relatos nos muestran excepciones, personajes que rompen el molde. ¿Te refieres a casos como Rahab, por ejemplo? Exacto.
Rahab, una cananea de Jericó, que se salva. O al revés, Acán, un israelita que es destruido precisamente por violar el Jerem. Y luego están los Gabaonitas, otro grupo cananeo que consigue un pacto y sobrevive. ¿Cómo encaja esto? Pues precisamente subrayan algo que decíamos antes, la importancia de la elección y la respuesta individual ante Dios, incluso en este contexto tan duro. O sea que el estatus de nacimiento, ser israelita o cananeo, no era un destino sellado. Estos ejemplos sugieren que no. La rebelión directa contra lo que se presenta como la voluntad revelada de Dios, como hizo Acán, lleva a perder el favor divino, a ser incluido en el juicio. Ajá. Pero por otro lado, la sumisión a la autoridad de Dios, buscar refugio en él, como hicieron Rahab o los Gabaonitas, eso podía llevar a la vida, incluso para gente que, en teoría, estaba bajo esa sentencia de destrucción. Las decisiones personales parecen tener un peso enorme. Entonces, resumiendo un poco, el mandato del Jerem, tal como lo presentan Deuteronomio y Josué, se enmarca en su contexto como un juicio divino muy específico, temporal, controlado, contra una idolatría considerada rebelde y peligrosa. Y el fin último era proteger la integridad espiritual de Israel. ¿Correcto? Pero a la vez parece que la puerta de la elección individual quedaba abierta y podía cambiar el resultado final para personas concretas. Exacto. Y si extraemos una lección, digamos, de la actitud cananea que describen estos textos, sería que el rechazo constante, obstinado, desafiante, de la soberanía divina, pues acaba solidificando un estado de oposición que, desde esa perspectiva, lleva a la condena. La obstinación cierra la puerta al arrepentimiento. Quizá una idea final para darle una vuelta. Si, como sugieren estos textos antiguos, no existe una zona neutral espiritualmente, si cada elección nos alinea, fundamentalmente, hacia la vida o hacia la destrucción en nuestra relación con lo divino, ¿cómo podrían nuestras decisiones de cada día, incluso las más pequeñas, estar, sin darnos cuenta, configurando nuestro destino último? Una pregunta para reflexionar.